vecinos. Amigos de PITV, establecemos este nuevo contacto en vivo desde el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar en este momento al diputado Luis Barragán hablando un poco sobre el artículo 187 y las diferentes posibilidades. 5 o 10 años que esta catástrofe no se iba a presentar, mire lo que ocurrió. De tal manera de que hay soluciones en el derecho humanitario internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos, soluciones equilibradas, serias, como estas, las que se establecen las misiones de paz, y sabemos muy bien que hay países muy angustiados y muy preocupados sobre la suerte de Venezuela y la suya propia que van a responder. Existe el apoyo internacional suficiente y lo que están esperando es la debida autorización del Parlamento, constitucionalmente la debida autorización para seguir andando y concretar lo que es en realidad o lo que debe ser en realidad el salto del quiebre a la transición, por supuesto con el 187 numeral 11, ya. Diputado, ¿por qué cree que se ha dado tanta larga entonces? Porque en el debate de la semana pasada, luego de la intervención de la diputada Dinora, la representación de Un Nuevo Tiempo apoyó incluso la propuesta, algo que no había hecho días atrás. Por supuesto que a veces nos sorprende muchísimo porque los comentarios de pasillo de los colegas parlamentarios en su inmensa mayoría, y de esto hizo referencia la semana pasada la diputada Hernández, manifiestan su apoyo al artículo 187, numeral 11. Podemos sacar algunas conjeturas y hacer algunas especulaciones sobre la materia, pero lo que creo es que las direcciones de estos partidos deben aceptar el criterio, la opinión de la mayoría de sus parlamentarios y autorizarlos para que voten esta propuesta de la fracción parlamentaria del 16 de julio, por cierto, inspirada en el 201 de la Constitución, que todo parlamentario, todo diputado, ante todo debe obedecer al mandato de su conciencia. Pero existe una opinión favorable y mayoritaria que la hemos contactado los parlamentarios de la 16 de julio al artículo 111. Y estos pequeños percances creo yo que deben ellos pronto superarlo, porque se nos está hundiendo la República mientras que estamos nosotros en discusiones bizantinas. Existe la tragedia del Zulia, existen tragedias que todos los días vive el pueblo venezolano, y esto podemos acortarla, podemos pronto responderla a través de autorizaciones del calibre del artículo 187, numeral 11. Mientras ustedes están hablando, hay nuevas sanciones para que Estados Unidos, una de ellas, Minerven. Así es. Sigue agravándose la situación de Venezuela, seguirán las sanciones, ya no se trata solamente de sanciones a personas naturales, sino también a personas morales, jurídicas, y por supuesto, por eso es la urgencia de dar el salto del quiebre a la transición, es la urgencia inmediata de responder con el 187 numeral 11, porque Venezuela está siendo objeto de esta situación tan grave por culpa de quienes produjeron y quienes motivaron estas sanciones a empresas y a intereses venezolanos en el exterior. De todos modos, confiamos que prontamente podamos recuperar la situación democrática en el país y podamos solventar la situación de nuestros intereses internacionales y levantar sanciones a estas empresas y de levantar sanciones a estas personas jurídicas o morales y dejar que la justicia internacional se encargue directamente de los prohombres del poder, de las mujeres y hombres que a la cabeza de esta dictadura han estelarizado una dictadura de largos 20 años amargos. Diputado, porque acabamos de entrar en vivo, sobre el tema Zapatero, lo que estuviera reiterando lo que ya había dicho. Bueno, pensamos que el señor Zapatero, irremediable, que fue sancionado moralmente por el Parlamento venezolano y por todo el país, venga a traerle un portafolio, un catálogo turístico a Nicolás Maduro para de esa manera elija el lugar donde se va a ir en definitiva. Por supuesto que no son muchas las alternativas, solicitado o en vías de solicitar
la Corte Penal Internacional, no solamente el caso de Maduro, sino de otros personeros o altos personeros del Estado criminal, sino que, y no tiene muchas alternativas, pero que nos dé la grata sorpresa que por voluntad propia se vaya del país y nos permita a los venezolanos reconstruir a la República Democrática en Venezuela. Inevitable que empresas del Estado que han estado dirigidas por estas personas y que han cometido toda suerte de desafueros, valiéndose de estas empresas, sean objeto de sanciones. Debemos distinguir, por supuesto, que la gestión delictiva de estos personajes no puede dejar tranquilo a otros países que tienen no solo legítimos intereses nacionales, sino también en el campo del comercio internacional. Seguramente seguirán otras sanciones asediando a estos delincuentes que están escudados y están escondidos ahora en Miraflores. Hay responsabilidad personal de estos delincuentes y por supuesto que seguirán siendo objeto de sanción. Y esperamos que con la debida transición, la pronta transición política en Venezuela, tengamos nosotros la oportunidad de recuperar estas empresas y de recuperar no tanto las empresas, sino de recuperar la confianza, la estabilidad económica del país y dejar esto como un pequeño incidente, aunque un pequeño incidente de 20 largos años de amargura. Muchísimas gracias. Bien, eran las declaraciones del diputado Luis Barragán en representación de la fracción de 16 de julio. Varios puntos. Uno de ellos es el reclamo sobre el punto de la agenda del orden del día de hoy. Hay un único punto que es sobre la reinstitucionalización de la Fuerza Armada. La fracción 16 de julio asegura que este acuerdo no le fue entregado con anterioridad, acuerdos que debe cada fracción debatir para poder saber si luego en el debate que se presenta en la sesión puede ser aprobado por los parlamentarios. Aseguran pues que ellos no han tenido conocimiento de este acuerdo. También sobre el artículo 187, nuevamente exhortando a las distintas fracciones a dar el paso a la aprobación de este artículo, específicamente del numeral 11. Aseguran que el apoyo internacional ya está allí y que solo estarían los países esperando la aprobación de la Asamblea Nacional para poder ejecutar esta misión humanitaria militar con fines de paz, tal cual como lo han denominado. También hablaban un poco sobre esta posible visita del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Hay rumores de que este personaje ya se encuentra acá en Venezuela. Más temprano, cuando el presidente encargado Juan Guaidó llegó acá al Parlamento, pudimos consultarle de manera muy rápida e indicaba que sobre rumores no se puede dar ninguna opinión, no se puede dar ningunos pasos y que él pues va a esperar que esto se haga verdad para poder ejecutar alguna medida contra esto. Pero sin embargo la fracción 16 de julio recordaba que el señor Zapatero tiene un voto o una sanción moral por parte del Parlamento y que ni siquiera debería ser bienvenido en Venezuela, que lo único que o la única planteamiento que debería hacer Zapatero aquí en el país es llevarse a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar en este momento a la representación de Un Nuevo Tiempo, también sobre temas que están ocurriendo en el país, nuevas oposiciones, recordándoles que hoy solo hay un punto en la agenda del orden del día, que es sobre la reinstitucionalización de la Fuerza Armada, punto que fue debatido más temprano por la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, y ustedes pudieron ver a través de nuestras pantallas, en el que busca que cuando haya un nuevo gobierno la Fuerza Armada pueda tomar postura constitucional, como ellos lo indicaban, y quitar la politización. Vamos a escuchar entonces al diputado William Barrier. Lo primero que tenemos que decir es la gran corrupción que ha atentado seriamente contra la vida de los pacientes y que se ha expresado fundamentalmente en el desfalco que ha habido en materia sanitaria en el país. Por ejemplo, vemos cómo se derrumba cada día más la línea de mando de quienes acompañaron el despropósito que desde 1999 se constituyó en el país.
Primero, con la huida de Rafael Ramírez, quien se robó un montón de dinero, Eladio Aponte Aponte, Liasmi Salazar, que denunció ante los organismos internacionales la corrupción, y hoy vemos otro de los miembros del llamado Samán de Güere denunciando de manera pública, me refiero al general Rotondaro, la alta corrupción que se provocó allí. Él estuvo hasta el 2017 y posteriormente se encargó Luis López, que convirtió en un garito el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Él señala en esa declaración de manera muy puntual algo muy grave, es que a partir de 2017 se retuvieron los presupuestos y se constituyó una empresa llamada Corpo B para buscar proveedores y se retenían los presupuestos, de manera que una cantidad de pacientes murieron que se hacían diálisis peritoneal y hemodiálisis, y las farmacias de alto costo carecieron de insumos, por lo tanto muchos pacientes enfermos de VIH también murieron, lo cual estamos hablando de sumas ultramillonarias. La OPS había entregado 50 millones de dólares para la compra de insumos. Esos 50 millones de dólares también se los cogieron. Nosotros queremos decir que vamos a pedir ante el Parlamento una comisión que se encargue de ir hasta Colombia para que el general Rotondaro, ya que él mismo dijo que estaba dispuesto a entregarnos los documentos para develar esta trama de corrupción perversa, criminal, que atentó contra la vida de los pacientes y que además muchos de ellos que se estaban dializando y que necesitaban inmunosupresores murieron por falta de este tipo de ignominia, desidia y corrupción que se provocó en el sistema de salud, en el cual, con complicidad de Maduro y de todas las autoridades que asumieron la parte de salud, entre eso ese ministro corrupto y sinvergüenza llamado Luis López, nosotros vamos a pedir que se constituya una comisión y que la misma se traslade a Colombia, ya que él mismo está dispuesto a entregarnos los documentos originales que comprueban el desfalco, el robo ignominioso y descarado que se le provocó a la población y trajo como consecuencia que se perdieran muchas vidas humanas. ¿Cómo se explica que, bueno, Colombia le haya dado cobijo al señor Rotondaro después de estas elecciones, que él mismo ha confirmado el día de ayer que más de 4.000 pacientes renales murieron bajo su gestión? Mira, eso es un genocidio inducido, y Colombia, al igual que todas las repúblicas hermanas que han reconocido la presidencia de Juan Guaidó, reciben información para armar los expedientes, para posteriormente, yo estoy seguro, asumir de manera muy objetiva lo que significa las responsabilidades de carácter jurídica e internacional de quienes en un momento determinado hayan incurrido en actos de corrupción, y por supuesto esa información le es valiosa a las repúblicas hermanas para provocar extradición y en algún momento determinado asumir las sanciones correspondientes a quienes incurrieron en ello, y por supuesto ante la justicia internacional tendrán que pagar quienes asumieron ese compromiso, esa forma de corrupción tan descarada y brutal que atentó, imagínate tú, 4.000 pacientes muertos fruto del robo de los exministros y otros más. Así lo señala el general Rotondaro y tiene las pruebas en la mano y está dispuesto a entregárselas a la Asamblea Nacional. De manera... ¿De qué instancias podrían ustedes accionar de tener estas pruebas en la mano? Sin lugar a duda que vamos a acudir a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas. Esto no se puede quedar así porque, ¿qué ha pasado? 4.000 pacientes muertos con premeditación y alevosía, porque Padrino López constituye una empresa para negociar. Esto es muy grave y Padrino López representa hoy, entre comillas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es muy grave, esta denuncia que hace el general Rotondaro. Por lo tanto, esos documentos los vamos a llevar a instancias internacionales. Esa comisión que usted está planteando el día de hoy, aquí, ¿la van a plantear hoy también allá en la sesión o va a ser después? ¿Cómo estaría conformada? ¿Como fracción o desde la comisión especial? Hoy hay un punto, pero como fracción lo vamos a plantear en la Comisión de Desarrollo Social. Y por supuesto, yo soy médico, al igual que el resto de los médicos que encabezarán esa comisión,
la vamos a plantear en la subcomisión de salud. Si es de llevarla, por supuesto, a Cámara, sin lugar a dudas la vamos a llevar. Pero lo importante es que esta comisión, a la mayor brevedad posible, se traslade a Colombia a recibir esos documentos que el general está dispuesto a entregarnos con nombre y apellido, donde se va a develar toda la trama perversa, criminal, de corrupción que se intronizó en el país, que trajo como consecuencia la pérdida de vidas humanas. ¿Se tiene por lo menos un estimado de cuánto sería la cifra pues, de corrupción que se manejó cuando el señor Botaro? Estamos en el proceso de investigación, pero lo que no queremos ser irresponsables. Nosotros siempre que hacemos una denuncia la hacemos con los papeles en la mano, así como en el caso de Eugenia Sader, que demostramos prácticamente la cantidad de dinero que se robó y el mismo gobierno tuvo que destituirla y confiscarle todos sus bienes y, digamos, imputarle asociación para delinquir a ella y a su hijo. De manera que una vez que tengamos las pruebas, las vamos a presentar ante los medios de comunicación sin lugar a dudas. Sí. Sobre estas posibles visitas que hay de la visita del señor Zapatero. Ya la Asamblea Nacional había dado un voto, una sanción moral. ¿Qué viene a hacer el señor Zapatero acá? Sí, bueno, con relación a la visita del expresidente Zapatero, nosotros, en primer lugar, nos vamos a ceñir intacto a la letra del acuerdo que fue aprobado por esta Asamblea Nacional, el cual establece que el señor Zapatero no es mediador, ni tiene ningún papel que jugar en el conflicto venezolano, número uno. En segundo lugar, nos vamos a ceñir también a lo que ha dicho la Cancillería española, que expresó, bueno, que el presidente Zapatero está en su libertad de viajar, de moverse libremente, de manera personal en Venezuela. En consecuencia, nosotros no tenemos ninguna información oficial y la relación que tenemos con el gobierno de España la hacemos a través de su Cancillería, la hacemos a través de su embajada y con Europa la hacemos a través también del embajador en Venezuela y del grupo de contacto internacional que está por venir al país y que tiene el mandato de la Unión Europea para buscarle una solución a la crisis venezolana. Pero hacemos una alerta a todo el pueblo venezolano. No podemos permitir ningún tipo de distracción. Ya nosotros vimos en el pasado como diálogos fallidos que solo profundizaron la crisis, que permitieron lo que señaló el general Rotondaro, que casi 5.000 pacientes murieran por problemas de diálisis en medio de un diálogo que solo era usado por el régimen para ganar tiempo y para desprestigiar a una parte de la oposición. Acá estamos absolutamente unidos. Lo que diga el presidente Guaidó, lo que diga el vicepresidente de la Asamblea, lo que diga alguno de los diputados es lo mismo en el sentido de que tenemos una ruta clara para resolver esta crisis política y no nos vamos a desviar ni un milímetro en cantos de sirena ni en ningún tipo de engaños como ya en el pasado se han visto. ¿Cree usted que Zapatero viene a darle algo de oxígeno a Maduro? Bueno, nosotros no sabemos a qué viene el presidente Zapatero. Anda en un viaje personal, como lo señaló la Cancillería española, y repito, nosotros nos entenderemos con el gobierno español, con el embajador español y a través de la Unión Europea buscaremos los mecanismos de ayuda política a la solución de la crisis venezolana, así como también lo hacemos a través del Grupo de Lima, así como también lo hacemos con el resto de la comunidad internacional, con Estados Unidos, con Canadá, en fin. Nuestro objetivo es muy claro. En Venezuela no pueden seguir muriendo los pacientes por falta de diálisis porque un régimen se aferra de manera irracional al poder. Con relación al tema de la ayuda humanitaria y lo que ocurrió con el apagón en Venezuela, ya solicitamos a técnicos independientes del Colegio de Ingenieros que realizaran una evaluación y vamos a elevar la solicitud incluso a Naciones Unidas para que vengan y hagan una evaluación del sistema eléctrico y del sistema de servicios en Venezuela, porque cuando vuelva a ocurrir una falla, el régimen va a decir que somos los demócratas los que estamos promoviendo esto y a todos aquellos que hacen algún tipo de acusación o de alerta los meten presos, los persiguen o los obligan a irse al exilio. Entonces tenemos que sacar
del juego político esta cosa perversa según la cual se va la luz por culpa de ellos, hay un enorme apagón, regresa a los 4 días y ellos lo quieren vender como una batalla porque destruyeron o pararon al régimen, cuando en realidad lo que es la demostración tangible de ineficiencia, de ineficacia. Vamos a insistir en la ayuda humanitaria. La Unión Europea nos está ayudando muy fuerte en esto, la comunidad internacional, el Grupo de Lima, y esa ayuda humanitaria va a entrar así la tengamos que bachaquear, así tengamos que meterla por túneles, porque lo que sí es cierto es que nosotros no vamos a permitir que nuestro pueblo siga sufriendo mientras un régimen cierra las fronteras y cierra la ayuda humanitaria para gobernar sobre el caos, sobre la muerte y sobre la desolación. Bien, a las declaraciones de la fracción de Un Nuevo Tiempo. Primero escuchábamos al diputado William Barrientos sobre la huida de Carlos Rotondaro, quien estuvo al frente del Seguro Social y que ayer desde Colombia aseguraba que habían muerto al menos 4.000 pacientes o enfermos renales por la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro a atender a estos pacientes y hacer llegar los medicamentos. También aseguraba ayer Rotondaro que los medicamentos que fueron entregados por la Organización Mundial de la Salud nunca llegaron a los pacientes. Denuncias graves que el diputado William Barrientos aseguró que tienen que tomarse para luego realizar las acciones correspondientes ante los organismos internacionales, por lo que desde la Comisión de Desarrollo Social intentarán nombrar una comisión que vaya hasta Colombia a buscar las denuncias de Carlos Rotondaro y terminar de armar este expediente de toda la trama de corrupción que se tuvo no solamente ante el Ministerio de Salud, sino también ante el Seguro Social. Vamos a escuchar ahora al diputado Winston Flores, recordando que el fin de semana se intentó realizar, como ya se venía haciendo desde Rescate Venezuela, los campamentos en distintas zonas populares y que este fue impedido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, para volver a denunciar el hecho de lo que sucedió en Carapita el día domingo con el campamento de ayuda humanitaria, cuando los Voluntarios por Venezuela y Rescate Venezuela llegó a un sector popular de Caracas para realizar el campamento de ayuda humanitaria. Desde las 8 de la mañana, cuando ya teníamos instalados todos los equipos, llegó la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, Policaracas y algunos elementos del SEBIN. Y impidieron que la comunidad de Santa Eduviges en Carapita pudiese entrar a este campamento a recibir ayuda humanitaria de manera muy negativa, utilizando la fuerza policial, impiden que el trabajo que hacemos del voluntariado y de Rescate Venezuela, que sencillamente es ayudar a los más necesitados, que recibieran su consulta médica, sus medicamentos, su servicio de odontología, su servicio de nutrición, su servicio psiquiátrico, su servicio en general de alimentación, fue impedido. Pues yo le digo al señor Maduro que él pudo impedir la actividad, pero nosotros igual le hicimos. Se atendieron a más de 60 pacientes, se logró entrar. Desde las casas estuvimos atentos y manteniendo ese servicio. La comunidad en pie de lucha hizo que se diera parte de este campamento, pero de igual manera las amenazas hacia la comunidad, las amenazas de lanzar bombas lacrimógenas, de llevarse detenido a las familias que nos estaban prestando sus casas para hacer este servicio. Como propiedad privada denunciamos que violaron ese derecho que tiene el ciudadano, el respeto que está en la Constitución de violar tu propiedad privada, pero además quisieron amenazar, querían llevarse el autobús retenido por haber llevado a los voluntarios. Todas estas irregularidades que se dieron ese día, gracias a Dios salimos hacia adelante, atendimos a la gente y el norte y el valor de este rescate, de esta ayuda es esa. La ayuda humanitaria, que es humanitaria. Esto no tiene que ver con un proceso ni político ni de colores, sino es la necesidad que tiene la gente de ser atendida. En segundo lugar, quiero aprovechar una noticia que el día de ayer salió en todos los medios. El caso de la entrevista del señor Carlos Rotondaro en Colombia. Para nosotros este tema es vital, ya que nosotros denunciamos en la Comisión de Contraloría el robo, la desaparición, el hurto de 100 millones de dólares que hizo este señor junto con otras personas. Y yo quisiera preguntarle al señor Rotondaro, ¿usted estaría dispuesto a que la Comisión de Contraloría
lo interpele en Colombia para que explique usted sus nexos con la señora Chaguán, sus nexos con algunos militares constructores, sus nexos con algunas personas que tenemos las pruebas que están descansando en Contraloría, para que usted explique por qué se desaparecieron 100 millones de dólares. Si usted bien reconoce y dice ya que el señor que era ministro o inministro, porque era una persona que a través de sus actitudes asesinó a los venezolanos por falta de medicina, explique usted por qué no habían medicinas de alto costo, explique usted por qué no habían tratamientos de cáncer, explique usted por qué las diálisis a los pacientes renales no se les hace con regularidad. Bueno, en fin, ese desfalco de 100 millones de dólares, usted no pretenderá que eso lo borremos de nuestras mentes, de muchas personas que murieron por culpa de ese desfalco, porque usted nada más diga que los que hicieron o los que estaban destruyendo el país era Maduro y sus secuaces. En definitiva, le digo, lo retamos bajo el marco de la legalidad. Le decimos que usted tiene todos sus derechos y garantías cubiertas, pero deje que se le interpele. Permita que usted explique dónde están esos 100 millones de dólares. Gracias. Bueno, esa ayuda humanitaria tiene un proceso el cual se está llevando junto a lo que es la Operación Libertad. Pero además de ello, con los campamentos de rescate de Venezuela y con las actividades que se hacen en las comunidades, ya hay insumos que se le están entregando a los más necesitados. Y termino diciendo, es la Operación Libertad la que va a lograr esa entrada de la ayuda humanitaria en poco tiempo, porque la necesidad y la urgencia de esta emergencia humanitaria compleja así lo requiere. Y así hablan nuestros números y nuestras visitas que hacemos en cada uno de los sectores populares, en este caso o en mi caso, tanto en la región capital como en el estado Vargas. Gracias. Bien, escuchaban las declaraciones del diputado Winston Flores denunciando nuevamente la imposibilidad de instalar campamentos en el fin de semana en zonas populares de Caracas debido a que fue impedido por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, hicieron todo lo posible para realizarlo dentro de las viviendas, estos campamentos de rescate Venezuela que se vienen realizando desde hace mucho tiempo y que atienden a las comunidades más necesitadas para las atenciones primarias, también servicios odontológicos y pediátricos. Nosotros en este momento estábamos esperando el pronunciamiento de los rectores universitarios que se encontraban reunidos el día de hoy. Ayer ellos sostuvieron un encuentro con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas que llevan más de una semana acá en Venezuela. Este encuentro se dio en una de las sedes de la Universidad Católica Andrés Bello, pero nos acaban de informar que este pronunciamiento que se iba a realizar de los rectores no se realizó y no se va a dar, mejor dicho, y que luego se emitirá un comunicado para dar a conocer finalmente las apreciaciones, no solamente del encuentro de la ONU, sino también de las reuniones con el presidente encargado Juan Guaidó. Asumimos que vinieron también a la denuncia de que se está realizando de que el Ministerio de Educación está obligando a las universidades autónomas a reconocer a Nicolás Maduro como presidente para poder otorgarles recursos. Es parte un poco del panorama antes de esta sesión ordinaria pautada para este martes 19 de marzo, sesión que cuenta solo con un punto en la agenda del orden del día, que es sobre la reinstitucionalización de los componentes de la Fuerza Armada Nacional venezolana y que, según denunciaba la fracción de 16 de julio, esta no llegó, o este acuerdo no llegó a esta fracción en ese específico. También escuchaban a William Barrientos denunciando lo que decía Carlos Rotondaro, quien estuvo al frente del Seguro Social, e indicando que desde la Comisión de Desarrollo se hará una comisión especial que irá hasta Colombia a recibir todas estas denuncias de Carlos Rotondaro, quien el día de ayer confirmó la muerte de 4.000 pacientes renales, solo renales, por la ineficiencia en la administración. Esta sesión estaba planteada para las 10 de la mañana. Hace alrededor de una hora llegó el presidente encargado, Juan Guaidó, y sobre la visita de Zapatero indicaba que no puede dar ningún paso, ninguna información sobre rumores, pues no se ha constatado como tal la visita del expresidente de gobierno español. Vamos a despedir este contacto en vivo, no sin antes recordarles que
en unos minutos estaría comenzando esta sesión ordinaria. También nosotros estaremos allí transmitiendo las incidencias que se generen acá desde el Parlamento Nacional. También una marcha que iba a partir desde la Plaza Morelos, que iba a llegar el día de hoy hasta acá. Esta marcha no ha podido llegar, en la que los trabajadores entregarían un documento a los diputados exigiendo la aprobación de la ley de amnistías laborales. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.